Hola, ¿qué tal están amigos televidentes? Tengan muy buenas noches. Les saluda Guillermo Paz Manueles. Les doy la más cordial bienvenida a este su foro Gobierno Abierto, siempre en el corazón del pueblo hondureño, a través de la señal de Canal 8, el canal del pueblo, y también en retransmisión a través de la frecuencia de Radio Nacional de Honduras, llegando a todo el territorio nacional. Hoy nos acompaña en el foro Gobierno Abierto uno de los comisionados de la Comisión Reguladora de la Energía Eléctrica. Está con nosotros el doctor Wilfredo Flores, él es comisionado de la que vamos a platicar un poquito la oportunidad sobre el plan de ahorro energético, que tiene que ser, digo yo, como una contraparte de la población a los esfuerzos del gobierno de nuestra presidenta Xiomara Castro por abaratar el costo de la energía, que la energía esté en los hogares, pero también como población debemos de asumir con responsabilidad cómo vamos a manejar la energía eléctrica en nuestras casas, en nuestras viviendas. Doctor Flores, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros aquí en el Foro Gobierno Abierto. ¿Cómo está, doctor? Muchísimas gracias por la invitación, siempre es un gusto participar en estos foros y sobre todo en ese tema tan importante, ¿no?, que es el uso racional y eficiente de la energía eléctrica. Doctor Flores, explíqueme un poquito en qué consiste un plan de ahorro energético. Bueno, un plan de ahorro energético nos da los lineamientos para que los hondureños comencemos a ahorrar energía eléctrica. Y hay que decir pues que no solamente energía eléctrica, ¿no?, también tenemos que comenzar a pensar en ahorrar combustibles fósiles. Honduras consume muchos combustibles fósiles, ya sea en el transporte, ¿verdad?, sobre todo en el transporte, el tema de diésel para transportar los alimentos que vienen de las zonas rurales a las zonas urbanas, pues eso implica un costo en el uso final del producto, ¿no? Y en el tema de energía eléctrica, pues enseñarle a la población, porque pasa por un tema cultural también. Hay que enseñarle desde que nos enseñan a lavarnos los dientes desde chiquitos, ¿no? Se acuerda cuando su mamá, su papá le decía, mira, tenés que lavarte los dientes de esta y esta manera, cerrar el grifo, ¿no?, para que no se bote el agua. Entonces es lo mismo, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, abre la refrigeradora, no tenerla abierta mucho tiempo, apagar las luces cuando no se necesitan, etcétera. Es una cuestión que es más que todo de costumbre y de enseñarle al niño desde chiquito. Ahora viene, hay una situación aquí que no podemos desconocer, doctor Wilfredo Flores, y es que la generación eléctrica es en base a combustibles fósiles, y aquí también está la importancia del tema que estamos discutiendo. Claro, sí, Honduras importa todos, es un importador neto del combustible fósil, ¿no? Y los combustibles fósiles los compramos en dólares, no los compramos en lempiras. Entonces necesitamos esos dólares que muchos vienen con remesas, con el sacrificio de nuestros compatriotas que viven en otros países, pues se utilizan esas divisas para comprar los combustibles fósiles. Entonces, esto viene a encarecer, porque el combustible fósil, por su naturaleza, ¿no?, una vez que se utiliza, desaparece. Ya no es como el renovable, ¿no?, que el renovable lo utilizamos y lo renovamos, lo volvemos a utilizar, ¿no?, de una manera renovable. Entonces, en teoría, no es así en este país, pero en teoría el combustible fósil, la energía que viene del combustible fósil debería ser más cara. Pero digamos, en el país se está generando energía a través de combustibles renovables, ¿como cuáles? A través de energía renovable, por ejemplo, el sol. Honduras tiene una capacidad, un potencial importante de energía solar fotovoltaica, agua, ¿verdad? Somos un país rico en recursos naturales, agua que se da sobre todo en el litoral atlántico, energía geotérmica que se produce a partir del calor de la tierra, ¿no? No todos los países tienen ese potencial geotérmico. Ya tenemos una planta en el país que está instalada y está generando, inyectando energía a la red. Eólico, ¿verdad?, del viento. Ya hay 3 proyectos, 3 plantas instaladas en el país que inyectan energía a la red. Y sería eólico, solar, fotovoltaico, hídrico, geotérmico. Básicamente esas son, bueno, y biomasa, ¿no?, que Honduras también tiene un potencial importante de biomasa. O sea, este país, desde el punto de vista energético, tiene un potencial importante y suficiente para autoabastecerse, ¿no? Y hay que hablar, ¿no?, que Honduras también es el único país que tiene, el único país en Centroamérica, que tiene 3 interconexiones regionales, ¿no? Estamos interconectados con Guatemala, con El Salvador y con Nicaragua, o sea que también podemos importar energía eléctrica de estos países. De todas estas matrices energéticas que usted me habló, doctor, ¿cuál es la más barata para la generación, para Honduras?
Para Honduras debería de ser la más barata el sol, porque el sol es abundante. Y si el insumo para producir algo es barato, el producto como tal se debería de vender barato. Debe ser barato. Debería ser ¿Y barato. es así? Esa es la lógica. Ajá. Pero en Honduras no es así. El sol es caro en Honduras. Hasta hace poco, pues, el ministro Tejada hizo a bien su acercamiento con los generadores renovables y entró a una negociación y bajó el precio. Bajó de 15 centavos que estaba en promedio a 11 centavos. Eso pues va a venir a repercutir en la reducción de tarifa. Pero todavía hay que analizar más el tema. El tema eólico también, ¿verdad? Estaban caros el precio de estos insumos energéticos, de esta energía. En el hídrico también hay que analizar algunas otras cosas, pero el más barato, podríamos decir, y es que depende, ¿no? El más barato debería de ser el sol, pero anda el hídrico más barato. ¿Por qué en el pasado se dispararon estos precios? Y es muy buena pregunta y le agradezco. Yo siempre digo que el sol en Honduras es caro por decreto, porque se dispararon justamente por eso, ¿no? Porque se dieron algunos beneficios, exoneraciones fiscales, que en su momento, hay que decirlo, hay que ponernos en el contexto histórico, en su momento eran necesarias, pero que ya en el momento en que estamos es necesaria una revisión. Sobre precios a la energía eléctrica, son incentivos que se le dieron al renovable. Hay que decir que estos incentivos sí vinieron a cambiar la matriz de generación de térmico, que teníamos un 60 y algo por ciento de térmico en ese momento. Se cambió la matriz de generación a más renovable, pero ¿a qué precio? ¿No? Esas son las cosas que tenemos que analizar. La energía renovable, y vuelvo a la pregunta inicial, la energía renovable por su naturaleza debería ser más barata que la energía no renovable de los combustibles fósiles. ¿Por qué? Por lo mismo, ¿no? La renovable la podemos volver a usar, el viento lo podemos volver a reutilizar, el sol pues lo tenemos, ¿no? Y hay algunas cuestiones técnicas que están detrás de todas estas tecnologías que es importante decir, por ejemplo el tema solar. El sol lo tenemos de día, obviamente, y ya de noche pues toda esta potencia que tenemos instalada en el país ya no la tenemos disponible. Entonces es importante, imagínense, ¿no? 500 y algo megavatios que tenemos instalados de energía solar, ya en la noche desaparecen. Entonces es importante ir pensando en qué hacer con estas plantas de noche. Y ya en el mundo, pues, en la industria eléctrica a nivel mundial, ya se habla de baterías, de sistemas de almacenamiento, para que de día se carguen y de noche, pues, inyecten a la red. Nosotros estamos trabajando en una normativa que va a salir este año para incentivar este tipo de tecnología en el país. En el pasado hubo interés de algunos sectores que fueron juez y partes, por así decirlo, doctor, en incrementar dramáticamente los precios de esta energía renovable. Bueno, yo siempre hablo de una manera así bien fuerte y de una manera tal que porque yo soy docente también, sí. De una manera tal que se entienda, ¿no? El régimen anterior le entendió a dos cosas, a la cocaína y a la energía eléctrica, y a la energía. Como negocio, entonces. Como negocio, claro. Entonces, y es importante que lo sepa la población, ¿verdad? La energía eléctrica en el país, se creó un negocio detrás de la energía eléctrica. Y sí hay que decirlo, hubieron corruptos y corruptores, ¿no? Es así, la corrupción no existe si no existe ambas partes. Pero estamos en un estado tomado por un grupo criminal, y ese grupo criminal pues le entendió muy bien a este tema. Se metieron en el Estado, filtraron el Estado y lo utilizaron para su beneficio personal. Miraron al Estado como hacienda personal, ¿no? Y eso es lo que es necesario que la población entienda, ¿no? Cambiar estas leyes, cambiar todas estas políticas nos ha llevado un tiempo. Muchos critican actualmente, ¿no?, que llevamos un año y meses. Óigame, fueron 12 años, ¿no? Y es cierto, hay que decirlo, en el contexto histórico, en el tiempo, desarmar toda una estructura que ya estaba empoderada en el Estado es complicado, ¿no? Y necesitamos ese tiempo para comenzar a desarticular los pequeños grupos que estaban dentro del Estado y que tenían a sus peones ahí. Entonces, en eso estamos actualmente, en todos los ministerios. Yo siempre miro
cómo actúan, por ejemplo, en Serna, cómo está actuando el ministro de Salud, de Educación, y el ministro Eric Tejada, ¿no?, en Energía, que el ministro Tejada pues tiene que lidiar con el tema de petróleo, con el tema de leña. Nosotros en la comisión estamos con el tema de electricidad nada más, pero ya el tema energético es mucho más amplio. Entonces, es importante que la población sepa que sí se está trabajando, hay que romper esos cercos mediáticos que se encuentran justamente con estos canales del Estado. En el ínterin previo al foro Gobierno Abierto, practicando con el doctor Flores, él me comentó que la CRE también está incursionando en algunos aspectos de apoyo social, para beneficio de la misma población hondureña, que no solo se está quedando en el término de la regulación de la energía, sino que un poquito más allá. Explíqueme en detalle, doctor, esto, por favor. Sí, tuve la oportunidad de tener un acercamiento con la gente de Flor del Campo y de otras colonias que están cercanas, ¿no? Y pues se me dio la oportunidad en realidad de conocer sus necesidades energéticas, mucho tema de iluminación, algún tema de bajo voltaje en algunas colonias ahí. Y estamos de cerca con la población. Esa forma en que se hacían las cosas antes, en donde un ente regulador estaba en el escritorio nada más y estaba tramitando cosas nada más, ya no está. Nosotros estamos en el campo, estamos escuchando a la población y queremos llevarle soluciones a la población. Y es que así lo dijo la presidenta Xiomara Castro Sarmiento, que el funcionario tiene que estar allá, exacto, de cerca del pueblo, de la mano del pueblo. Así, desde el escritorio escuchar, llega hasta con ruido la necesidad, ¿no? Es mejor de ir y in situ hablar con la población. El país tiene muchas necesidades, nosotros conocemos, yo tengo ya aproximadamente como 28 años de trabajar en el sector de energía, estuve en El Cajón, trabajé como ingeniero de mantenimiento, trabajé en transmisión también, me conozco las subestaciones de centro y sur en alta tensión. Trabajé en el ente operador regional en El Salvador, en el tema del mercado eléctrico, y tengo muchos años de dictar cátedra en la UNITEC, en el tema energético. O sea, los ingenieros que se han graduado de UNITEC, las últimas promociones, pues todos han pasado por mi aula, y también he tenido la oportunidad de formar profesionales en la parte de la maestría, ¿no?, en energía. Entonces, y no solo en UNITEC, también he estado en ACIFOR dando algunas charlas, etcétera, ¿no? El tema académico lo conozco muy bien, entonces conozco la realidad del país. Creo que en ese sentido, pues tenemos que salir de las aulas también. Yo siempre decía a mis estudiantes, vamos de las aulas, vamos a conocer la realidad de la gente, ¿no? Aquí nomás, les decía yo, cruzando la calle hay alguien cocinando con leña, ¿verdad? Vemos en las polleras, ¿no? Nosotros nos gusta el pollito con leña, pollo asado con leña, pero el tema de la leña también es un tema energético, ¿verdad? Y tiene contextos culturales también, o sea, y ambientales también. Y ambientales, obviamente, ¿no? Entonces, es de ver todo el tema energético de una manera holística, de una manera que la energía es de eje transversal y toca al tema social, económico, con esto de las exoneraciones, de los sobreprecios. Usted me hablaba del precio de la energía eléctrica, es carísimo aquí en el país, algunas veces no se vuelve competitivo, por eso es que se está trabajando en reducir la tarifa, ¿no? Pero no desde el regulador, porque el regulador envía la señal adecuada. O sea, así como se consume la energía, así como se pagan los costos de la energía, esos tienen que estar reflejados en tarifa. ¿Por qué? Si no se reflejan los costos reales de la tarifa, no se le está enviando una buena señal al inversionista. El inversionista en transmisión, en distribución, en generación, necesita esa señal económica para saber en qué tecnología y cómo invertir en el país. Y por otro lado, tampoco se le está enviando una señal correcta a la demanda, nosotros, los usuarios. ¿Por qué? Si la energía es muy, muy barata, y nosotros que tenemos la capacidad de pagarla, vamos a consumir grandes cantidades de energía. En este contexto yo quiero resaltar que vivimos en el país más pobre del hemisferio occidental. Alguien me decía allá afuera, sí, pero ¿y Haití? No, Haití es un estado fallido, ¿no? Y nosotros somos el país más pobre, que no lo éramos hace 12 años. No lo éramos. Éramos el cuarto país más pobre, pero no el último, no estábamos en la cola del desarrollo, ahora lo estamos en América Latina. En ese contexto, entonces, es importante resaltar de que el subsidio es necesario. El subsidio a la electricidad es necesario. ¿Por qué? Para que la gente pobre, que no tiene ingresos,
pueda llegar a fin de mes. 800,000 hondureños están siendo beneficiados Claro con que ese sí, subsidio. y es necesario. Y es importante. Eso es importante, ¿no? El subsidio, muchos lo atacan porque no quieren ver la realidad, ¿no? La pobreza se invisibiliza. Y por eso es que es importante que se creen las políticas públicas necesarias para ayudar a la población. Ahora bien, doctor, ¿cómo puede una industria, una empresa o nosotros en nuestros hogares reducir la factura mensual de la energía aplicando medidas de ahorro? ¿En qué porcentaje? Claro. Cuando los dos, voy a hablar del subsector, el subsector de residencial, que es donde estamos la gran mayoría de los consumidores de electricidad en el país. Hay dos dispositivos dentro de nuestras casas, tres, lo voy a poner tres, ¿verdad? Porque no todos tienen aire acondicionado, ¿verdad? Pero ahorita que es necesario en el verano, pero no todos, pero hay una clase media que tiene ingresos importantes que tiene acceso a estos dispositivos de aire acondicionado. Entonces lo voy a incluir en el análisis. El aire acondicionado, la refrigeradora y sobre todo la estufa eléctrica. La estufa eléctrica, si usted pasa el consumo de electricidad en la estufa, en la cocción de alimentos, a gas, se le reduce la tarifa un 70%. Mire el impacto. Ahora, ¿qué mensaje se está enviando desde el trasiego de gas, desde el movimiento de gas, el mercado de gas LPG en el país? Que es inseguro. Ayer, antier, creo que estaba viendo un accidente que hubo, se le estalló un chimbo de gas a alguien en su casa. Entonces, hay que regular bien eso. Hay que regular, hay que crear las condiciones. Por eso es necesario la ley de hidrocarburos, que está en el Congreso Nacional, una ley que nosotros la metimos al Congreso hace muchos años y se la engavetaron. La ley de eficiencia energética, que estas dos leyes han salido desde la Secretaría de Energía, ¿verdad?, con el ministro Tejada, y esas dos leyes son muy importantes, porque la ley educa. ¿Y por qué educa? La ley, por ejemplo, si usted se cruza un semáforo, van una multa. La ley lo va a educar a no cruzarse los semáforos. La ley lo va a educar a que no anden manejando borrachos también, Que etcétera. se ponga el cinturón. Que se ponga el Que cinturón. no hable por teléfono. Esa nueva ley. Todas son leyes que nos hacen a los ciudadanos, ¿verdad?, de una sociedad vivir bien, vivir de una manera armoniosa. Entonces, las leyes son importantes. Me hablaba de la estufa. La estufa es la más importante. La plancha. La plancha, claro, en el tema de la plancha, lo importante es utilizarla justamente cuando va a necesitar plancha, no dejarla encendida, ¿verdad? Que tenga lista la ropa que va a planchar y la desconecte en el momento que ya termina. El tema de la ducha también. La ducha. La ducha, pues utilizarla de una manera eficiente, no dejar ahí que corre el agua, aparte que está gastando agua, pues está gastando electricidad. Entonces, son cosas como ve en la parte residencial que pasan por la manera en que el usuario hace uso eficiente de la energía. Y aquí hay dos conceptos importantes para que se entienda. La eficiencia energética es, porque está el concepto de eficiencia energética y el ahorro de energía. Sí. La eficiencia energética es, esta lámpara que consume 60 watts, le voy a poner una lámpara de 5 watts de LED. Entonces, me ilumina igualito, o tal vez mejor, consumiendo menos. Entonces, la eficiencia energética es cambiar la tecnología, posiblemente, ¿no? Cambiar tecnología sin perder el confort. ¿Bien? O hacer uso eficiente de la energía. El ahorro de energía, por otro lado, es apagar la luz. ¿Verdad? No estoy cambiando tecnología, lo apago la luz. Entonces, son dos conceptos que van de la mano de hacer un mejor uso de la energía eléctrica. Y los incentivos son necesarios. Yo les decía, siempre he criticado que se le dan incentivos a la oferta, le dan incentivos a los generadores, pero no se le dan incentivos a la demanda. La demanda, nosotros deberíamos tener incentivos para comprar aires acondicionados eficientes, ¿ya?, que me den un precio más barato porque estoy comprando un aire acondicionado eficiente. ¿Existen? Claro que existen. Yo puedo tener un aire acondicionado, esos grandes aires acondicionados, ¿verdad?, que se ponen en algunos centros comerciales, por ejemplo, puede comprarse un aire acondicionado igualito o que sea más eficiente y más barato. Y que el mismo Estado, por ejemplo, le pueda dar algún tipo de incentivo, alguna exoneración por comprar. Eso se da en Japón. Japón tiene ese tipo de políticas, ¿no? Entonces, las políticas van evolucionando conforme las necesidades. Ahora, eso es el sector residencial. En el sector comercial, si usted se va, por ejemplo, a los llamados moles, que son centros comerciales,
¿Qué es lo que más se utiliza ahí? Iluminación para las vitrinas, Sí. aires acondicionados en algunos lados y las gradas eléctricas. Sí. Entonces ahí se puede hacer, por ejemplo, un cambio de tecnología en las lámparas, el uso racional de las gradas eléctricas estas, por ejemplo, cuando no haya mucha gente, no utilizarlas, o utilizarlas con dispositivos que cuando uno se va acercando, la grada funcione, ¿no? Que no esté funcionando constantemente. Y el tema de aire acondicionado con tecnología también. En el tema de la industria, cada sector de estos consume de manera distinta la electricidad. Si se fija bien, en el comercial es luz, iluminación, aire acondicionado y la grada eléctrica. Sí. En el residencial es la estufa, aire acondicionado y las lámparas ya no es un problema. Porque me acuerdo en la época de Manuel Zelaya, cuando estaba Manuel Zelaya antes del golpe, hubo toda una política de cambiar las lámparas. Entonces se cambiaron las lámparas incandescentes que estaban en esa época por unas lámparas fluorescentes compactas que se llamaban. Luego se evolucionó a las lámparas LED. Entonces, pero de las lámparas incandescentes de 60 watts a lámparas fluorescentes compactas de 25 watts, óigame, fueron 35 watts que ya no estaban. Y eso obviamente al que vende la energía no le gustó. Ojo. ¿Ah? A los generadores de, hey, se me están yendo 35 watts de una casa. Sumado todo eso, nosotros hicimos un análisis, no sé si lo vamos a ver, hicimos una publicación científica en una revista de IEEE, que es una asociación de ingenieros eléctricos a nivel mundial. Allá por el 2010 hicimos esa publicación, en donde demostramos pues que ese cambio, ese simple cambio de foco, el mal llamado foco, que en realidad es lámpara, es lámpara, no le llamemos foco ya, lámpara, esa lámpara, ese cambio ocasionó una reducción en la demanda de la tarde, porque tenemos dos demandas. Los hondureños consumimos de acuerdo a cuando tenemos hambre. A las 11, cuando estamos haciendo el almuerzo con las estufas, hay un pico de la demanda, luego cae y luego a la cena. Ya a las 5, 7, estamos en el segundo pico. Entonces, en el segundo pico de la tarde, hubo una reducción de 53 megavatios, solamente por ese cambio de lámparas. Fíjese bien, qué importante es eso. Obviamente, es importante pues que haya un equilibrio entre oferta y demanda. La oferta no puede estar manejando el mercado, ¿ya? Sin demanda, y esto es importante, yo lo digo siempre en todos los foros y quiero aprovechar este. En el mercado eléctrico hay varios actores. Está el actor de los generadores, ¿verdad? Que pueden ser renovables o no renovables, ya hablamos. Está el transmisor en alta tensión, las torres que vemos, ¿no? Luego están los postes, que es donde está la distribución, que es donde EH se aprovechó, podemos hablar de EH un rato. Se aprovechó para sangrar las finanzas del Estado. Y luego está el consumidor. Y obviamente está el regulador y hay otras cosas. Pero el consumidor es el actor más importante del mercado. ¿Por qué? Pueden instalar generadores, transformadores, líneas, pero sin el consumidor el mercado no va. ¿Por qué? El consumidor que paga la tarifa. Sí. Ahora, ¿cómo puedes un consumidor, el doctor Flores, ponerse en alerta porque está consumiendo demasiada energía en su hogar, en su casa? ¿Y cómo puede hacer un cálculo rápido para él saber cuánto está gastando más y cuánto puede gastar menos? Claro. Y es una pregunta interesante porque el consumidor residencial, sobre todo, es un consumidor ciego. No tiene en el medidor, no le aparece el consumo versus el precio. Sí. Un montón de numeritos que nadie entiende. Sí, el contador, el mal llamado contador, sí, porque es medidor también. Es medidor, ¿verdad? Hay que utilizar la jerga correcta. Sí, correcto. Entonces, en el contador, ¿verdad? El medidor, el residencial no tiene esa información, no así el comercial, que el comercial tiene medidores digitales que bien podría tener el precio, porque el precio de la energía cambia, va cambiando hora a hora, en hora pico, donde más se necesita energía, donde más la demanda está pidiendo energía, en hora pico el precio es más caro. Es más caro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer el industrial? El industrial sí tiene bien claro los precios los costos que tiene ahí. Y el industrial consume mucho en motores. La industria consume distinto a los otros dos, ¿se fija? Entonces, ¿cómo puede hacer el residencial? Agarre su recibo, mire cuánto está consumiendo y comience a controlar, comience a gestionar el uso de la energía. Diga, bueno, vamos a apagar la luz, vamos a probar, ¿verdad? Comencemos cambiando focos primero, cambiando las lámparas.
Y luego vamos a probar cambiando de gas, de electricidad a gas. Solo ahí le va a reflejar un 70%, como le dije, de la tarifa al siguiente mes. Entonces vaya controlándolo mes a mes, el consumo de la energía. Y se va a dar cuenta a final de año que se ha ahorrado una buena cantidad de lempiras. ¿Usted considera que es importante ya que comencemos a tomar incluso cultura para las políticas de ahorro? Sí, no, es necesario, ¿no? Es necesario que enseñarle a los niños en las escuelas. El tema de la energía debe estar en las escuelas, en las universidades. Debe ser un tema que esté en las clases generales de las universidades, porque impacta directamente no solamente en la economía, ¿no?, sino que en el tema social, en el tema ambiental, ¿verdad? Honduras es un país, como dije al principio, rico en recursos naturales, pero con una energía que la estamos pagando cara, sobre todo por malas decisiones, por algunas leyes que han sesgado el mercado eléctrico nacional. Muy bien, vamos a hacer nuestra primera pausa. Imagínense qué cosas las que ocurren en nuestro país. Nos ha dicho el doctor Flores que en el pasado, por decreto, el sol de Honduras es el más caro, podría ser a nivel mundial, por decreto, porque hubo algunos diputados en el Congreso Nacional que se pusieron ahí, como dicen ellos, vivos y se metieron al negocio de la generación de la energía eléctrica. Y entonces en el mismo Congreso, aprovechando de sus pares ahí, por decreto le incrementaron el precio de la energía que se genera por el sol, cuando el sol a todos nos ilumina y debería ser una de las energías más baratas. Pero esas son las cosas que pasaron en la Honduras de aquellos, que no les gusta que uno les diga estas cosas, porque desde luego se molestan y el pueblo tiene que saber estas circunstancias. Vamos a seguir abordando en esta segunda etapa más detalles de este plan de ahorro que usted puede poner en práctica con su familia para que al final del mes la factura de la energía eléctrica no le golpee tan fuerte, aunque hay 800,000 hondureños, imagínense ustedes, que gracias a esta gestión del gobierno de nuestra presidenta Xiomara Castro Sarmiento son beneficiados con el no pago de la energía eléctrica. Vamos a una pausa. Seguimos en Gobierno Abierto. Padres de familia, del 29 de mayo al 2 de junio se desarrollará la campaña de desparasitación a los niños y niñas de los centros educativos gubernamentales y no gubernamentales del país. Los parásitos son pequeños seres vivos que causan muchas enfermedades. Cuando entran al organismo afectan el crecimiento y desarrollo intelectual. Por eso, lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Estudiemos felices sin lombrices. Gobierno de la República. En este tiempo de verano, necesitamos la ayuda de todas y todos. Los racionamientos son necesarios para que el agua ajuste para todos de aquí hasta el fin del verano. Para una mejor distribución del agua, se ha dividido el Distrito Central en 3 zonas, cada zona con una distribución distinta. Tenemos que cuidar la poca agua que nos llega durante este tiempo de sequía. Si te llega, cuídala. Gracias amigos televidentes por continuar con nosotros en su foro Gobierno Abierto a través de Canal 8. Bueno, el doctor Wilfredo Flores también ha escrito un libro, él es doctor en Ingeniería Eléctrica en Argentina. O sea que el personaje que está con nosotros aquí no es cualquiera. No nos está hablando alguien que no sabe del área de la generación eléctrica, es un doctor en energía eléctrica.
en una ingeniería eléctrica. Él escribió un libro, yo quiero que me dé detallitos del mismo. Vamos a poner la portada del libro, doctor, para que nos explique un poquito cuál fue el fundamento, el objetivo de esta obra que usted generó. Sí, muchas gracias. El tema energético, pues, lo manejaban algunos 2, 3 personajes, había mucha información dispersa. Entonces yo me di cuenta, pues, que era necesario hablar del tema de una manera más académica, de una manera más científica. Pues me di a la tarea de tratar de llevarle esta información a todo el mundo, como académico, como doctor, como investigador. Yo creo que, bueno, la educación lo cambia vidas. La educación me cambió la vida a mí y creo mucho en que la educación, en que la información sin sesgos, una información científica, una información que surge del método científico y muchas veces del método empírico, ¿no? Donde nosotros manejamos mucha información que utilizamos para crear modelos, para ver la realidad, era importante. Entonces me di la tarea en el 2016 de publicar el libro, un libro que ha sido muy aceptado en la academia, y que de manera sencilla y simple yo explico, por ejemplo, el tema del marco regulatorio en el sector energía, las leyes que son importantes. Yo digo, pues, en cada capítulo pongo una frase que indica de lo que voy a hablar en el resto del capítulo, y la primera frase que utilizo es que el marco regulatorio en cualquier sector en Honduras es la plataforma que se ha utilizado para crear este país tan desigual, ¿verdad? Leyes sesgadas para ciertos grupos que, como ya vimos, se aprovecharon del Estado, grupos que sesgaron los beneficios para sus negocios. Entonces ahí analizo todo el tema del marco regulatorio, no solamente de electricidad, sino de petróleo, de eficiencia energética. Son 11 capítulos, hay un capítulo solo de eficiencia energética, hay un capítulo de cómo hacer una política energética, el tema social, ¿verdad? El caso de Berta Cáceres, ¿no? El caso de la represa esta, ¿no? que es un tema social que vino a repercutir en las inversiones, hay que decirlo. Muchas inversiones se detuvieron porque no se estaba respetando lo que se llama el triángulo de la sostenibilidad. El triángulo de la sostenibilidad tiene 3 vértices: el vértice económico, donde se dan exoneraciones, se dan sobreprecios, se estimula, ¿verdad?, vía el Estado, para que se adquiera una energía a precios cómodos. El otro vértice, que es el vértice ambiental, hay leyes también para el vértice ambiental, está la ley del ambiente, ¿no?, del país, y otras leyes. Pero el otro vértice, que es muy importante para que cualquier proyecto de energía en el país sea sostenible con el tiempo, es el vértice social. Si no se habla con las comunidades, si se lleva esta nueva tecnología a comunidades aisladas del país, a comunidades originarias, y no se hace una socialización, como ya lo dice la OIT 169, que es un convenio que ha sido muy demonizado en el país, sobre todo por los mismos intereses, ¿no?, de algunos grupos que quieren seguir en el statu quo y no le quieren dar esa oportunidad a las comunidades para que digan, sí, la verdad es que esta tecnología acá puede venir, podemos vivir con ella siempre y cuando cumpla ciertos requisitos. Por ejemplo, que no nos dejen sin el río. Se le han dado con estas leyes concesiones de 30 años de los ríos. Una vez estuve con un empresario, no menciono el nombre, hace mucho tiempo, y le digo, se acababa de publicar esta ley 70-2007, y le digo, señor empresario, le digo, ¿y usted no se siente mal que le den el río por 30 años? Las comunidades en esta área ya no va a poder bañar. Mire, yo aprendí a bañar en ríos, y esa es una experiencia maravillosa para cualquier niño o adolescente, que estamos perdiéndola en muchas comunidades, porque ríos que se han secado, hay represas que llegan y no dejan el caudal ecológico, que es el 10% del caudal, y un caudal social que debería existir. Bien, no, me dice, a mí no me interesan los niños de las comunidades, me interesan mis niños que van a ser los dueños de mi represa. Entonces ahí nomás le dije, no, fíjate que yo no puedo hablar con usted. O sea, si usted no tiene la sensibilidad del impacto que va a crear esa tecnología en estas comunidades, en realidad usted lo que anda buscando es su propio beneficio. Ese tipo de gente no la necesitamos en este país, ¿ya?
tienen que ponerse en los zapatos de los demás. De nuevo, vivimos en uno de los países, el país más pobre del hemisferio occidental. Óiganme, señores, cuando tengo la oportunidad de hablar con algunos de ellos, les digo, miren, ustedes dejen de ser tan asadón y sean más rastrillos, hombre. Dejen un poquito. Dejen un poquito, hombre. Por lo menos, ¿eh? Por lo menos, ¿verdad? Pero no, aquí son asadones, todo lo quieren para ellos, por favor, hombre. Esta ley tributaria es algo que era necesario discutirlo. Es necesario porque, mire, yo he vivido en otros países y aquí se paga una cantidad de impuestos increíble, ¿ya? Por cada cosita que uno consume, 15%. Todos pagamos impuestos. Ah, que hay un grupo que no paga impuestos. Óigame, en Estados Unidos, por ejemplo, que estos grupos de la oligarquía siempre dicen, Estados Unidos, dicen que por ahí quieren vivir en Estados Unidos. Estados Unidos es el que no, después, el que se va en contra de lo que es el IRS, que le llaman ellos, ¿va? Que es el Ministerio de Rentas acá, al azar. El que no paga impuestos allá va preso. Va preso. Al Capone lo agarraron no por mafioso, lo agarraron porque no pagó impuestos. Por evasor fiscal. Por evasor fiscal. Y acá que se le han dado muchos beneficios por muchos años. Un país empobrecido, hombre. Es necesario revisar todas estas leyes y yo le pido a la población que lea, que se dé cuenta, que estudie, que pregunte, no hay pregunta que no sea mala pregunta, que se acerque a las autoridades. Nosotros somos un pueblo abierto, un gobierno abierto, como lo dice su programa. Yo siempre le digo a la gente, lléguense a la CRE, que la CRE ahora es de puertas abiertas. Nosotros estamos entendiendo a todos los que quieran invertir en el país, tanto nacionales como internacionales. Y creo que se deben dar otras realidades en este país, un país que no es un país pobre, que lo han empobrecido, lo empobrecieron con estas leyes. Bien, vamos a pedirle ahí el apoyo a nuestro jefe de máster, a Cristian. Cristian, vamos a poner el primer cuadro de la presentación que nos trajo el doctor Flores para que nos dé detalles un poquito de lo que indica cada uno de estos esquemas, porque aquí lo que estamos viendo, doctor... Sí, esa es una publicación que hice en el 2010, a raíz del análisis en la época de Manuel Zelaya, que se dio mucho lo que es la política del ahorro y la eficiencia, ¿no? Cambio de lámpara, ¿verdad? El cambio de lámpara, por ejemplo, que le mencionaba. Entonces ese documento está publicado en una revista internacional, una revista científica. Ahí lo que primero que vemos en esa gráfica es el alto consumo de leña que tenemos en el país. Eso es un problema. Y el alto consumo de hidrocarburos. Si se fija bien, la parte de electricidad es un 11-12% nada más. Y sin embargo, en la parte de electricidad es donde tenemos el mayor número de leyes y beneficios. La parte de leña la tienen olvidada, a pesar que hay un negocio importante ahí. Y la parte de hidrocarburos, que los grupos de poder no han permitido que se publique en este país una ley que venga a regular, por ejemplo, el uso de los chimbos, ¿verdad? Que venga a regular la calidad de gasolina que recibimos los hondureños, que venga a regular, etcétera, todo lo que es el sector de hidrocarburos, tanto en la parte que se conoce como downstream, que es la parte de comercialización, como upstream, que es la parte de exploración de petróleo. Doctor, disculpe lo que usted dice con acertada razón, porque recientemente estamos viendo cómo estos chimbos de gas explotan en las cocinas de las personas, porque no hay una inspección precisa para ver el estado físico de estos chimbos. Hay una empresa que los distribuye, que los acarrea ahí como leña. Yo muchas veces he conjeturado, doctor, que la forma de transportar estos cilindros de gas es inadecuada, no llevan ningún tipo de protección y los tiran, los lanzan, incluso hay empresas que los llenan ahí, casi en la mera calle, llenan los cilindros de gas y no hay una revisión de esto. Sí, pero esto ha sido histórico. O sea, histórico. Es porque no existe esa ley, o sea, la ley existe, pero es del 84, es una ley que es obsoleta, es una ley que ya se envió la nueva ley al Congreso Nacional y estamos esperando pues la ciudadanía para que se publique esta nueva ley, porque la industria de petróleo pues ha cambiado muchísimo desde el 64, ¿no? Son cosas que el pueblo hondureño debe saber, que se está trabajando, el gobierno actual está trabajando fuertemente para cambiar todas estas leyes. Lo más importante ahorita en este momento es cambiar estas leyes que han ido en contra de la población. Lo otro que estamos viendo ahí, la figura de abajo, esa figura de barras, me muestra la eficiencia de cada país en Centroamérica. En el sector de energía siempre nos comparamos, ¿vale? Sobre todo con nuestros símiles
que es el caso de Centroamérica. Entre más grande es el número ese se llama intensidad energética. Entre más grande es el número, más ineficientes somos. En ese caso, en esa época, en 2010, el más ineficiente era Nicaragua. Y luego íbamos a Honduras. Si nosotros lo vemos histórico, lo tenemos en otra plataforma digital, que la publicamos, que se llama el Observatorio de la Energía de UNITEC. Honduras es uno de los países más ineficientes en el consumo de la energía. ¿Por qué? Porque consumimos grandes cantidades de leña, ¿ya? Y por las pérdidas que el gobierno actual está atacando fuerte, ¿verdad? Las pérdidas eléctricas. El otro que estamos viendo abajo, el de pastel, es el consumo del sector residencial. En la cocción de alimentos se consume grandes cantidades de leña en el país. Entonces, ¿por qué? Entre más pobre es una sociedad y necesita realizar la cocción de alimentos y no tiene acceso a la electricidad, ¿qué es lo que va a hacer? Utilizar los insumos energéticos que tenga a su disposición, sí. En este caso es la leña. Y bueno, somos el país que tenemos el 85% de cobertura eléctrica. Todos los países de Centroamérica andan arriba del 98%. Nos hemos rezagado, o sea, hay población, 400.000 personas, 500.000 personas en el país, que no tienen acceso a la electricidad. O sea, eso se tiene que cambiar. Es importante, pues, con esta ley, una nueva ley de la reforma eléctrica, el decreto 46-2022, vino a cambiarle el concepto de commodity comercial, de producto comercial a la electricidad. Ahora, en este país, el acceso a la electricidad es un derecho humano. ¿Por qué, doctor Flores, si en su momento la generación alternativa de la electricidad se planteaba como una opción barata, eficaz para la población y para el mismo Estado, hoy resulta ser de las generaciones más caras? Sí, por lo mismo, pues como le comentaba, ¿no? Las leyes. El problema del sector de energía son las leyes. Habían unos lobbies ahí en el Congreso Nacional, en el régimen anterior, que lo que hacía, pues, es yo con mi equipo de trabajo enviamos la ley de eficiencia energética alguna vez, enviamos esta ley de hidrocarburos y le digo, los lobbies no lo dejaban pasar, ¿ya? Entonces, el Congreso Nacional está tomado por esta gente. Es ahí en donde necesitamos, pues, que los padres de la patria, que los diputados que deben representar a las comunidades, deben representar de verdad a la población hondureña. Muchos de los que estaban en esos curules estaban representando no a la población hondureña, estaban representando a los grupos de poder. Sí, entonces, de ahí surgen las leyes. De ahí surgen las leyes. Si la población asume con responsabilidad lo que hemos platicado en esta oportunidad, doctor Flores, sobre asumir como propio las políticas de ahorro energético, ¿en qué le vamos a estar ayudando al gobierno de la República? Claro, también, entre menos se consume energía eléctrica, aparte de que me va a beneficiar, vaya, ese dinerito me va a servir para ponerle leche a los hipotes, qué sé yo, llevarlos a la escuela, comprarles uniforme, para otras cosas que ya no sea la energía eléctrica, ¿verdad? Aparte de que me va a servir para la tarifa, para bajarle al consumo, perdón, y al impacto tarifario, le va a servir al gobierno porque se van a reducir las pérdidas. Entre menos se consume, menos estoy yo pidiéndole corriente eléctrica a la red, entonces las pérdidas van a venir reducidas. Entonces, es un ganar-ganar. Entonces, está ganando tanto el usuario final como el distribuidor. Y en términos generales, ganamos todos, porque acuérdense que para poder llevar la electricidad al consumidor final se necesitan recursos naturales renovables y no renovables, que en la realidad actual, que se está consumiendo un 5% más cada año, estamos hablando que necesitamos cada año en este país una máquina de 70 megavatios aproximadamente, ¿no? Como para que tengan ese número. Esos 70 megavatios se tienen que salir de algún lado, ¿ya? Tengo que tenerlos instalados cada año. ¿Por qué? Porque la gente está consumiendo más y más y más y más y más. Sí. Eso no es sostenible. Acuérdense, entre más consumo, más recursos estoy necesitando ir a los ríos, estoy necesitando instalar más paneles solares, posiblemente en lugares en donde podría estar sembrando maíz, ¿ya? Si pongo el panel solar, ya el maíz ya no le llega el sol. Entonces, todo ese tipo de cosas tenemos que irlas pensando, analizando, y por eso es que el ahorro de la energía nos beneficia a toda la sociedad. ¿Cómo va en su accionar la CRE y cómo la plantea usted para finalizar el gobierno de la presidenta Xiomara Castro?
Vamos a dejar una CRE fortalecida. Constantemente están capacitando nuestros colaboradores. No solamente eso, sino que estamos creando normativas que habían creado vacíos regulatorios. Estamos colaborando con el gobierno en el sentido de seguir sus políticas, la política pública esta de que la electricidad es un derecho humano, que nos estamos acercando a la sociedad, estamos escuchando a la sociedad y estamos llevándole soluciones a la sociedad. Y pues estamos constantemente también creando estas normativas. Ahorita creamos una normativa transitoria. El proceso de normativa lleva un tiempo. Nosotros estamos tratando de darle celeridad. Bueno, casualmente hoy en la mañana estaba en una reunión con mis colaboradores en donde vamos a lanzar, y voy a hacer la primicia hoy, vamos a lanzar un sistema de atención al usuario, en donde los usuarios, por ejemplo, que tengan estos problemas de que les cobran grandes cantidades de energía, los usuarios que, porque el distribuidor ENE pues tiene una avalancha de usuarios que llegan con quejas, nosotros nos vamos a llevar una parte de ellos. Una parte de ellos en donde cuando ya llegue el usuario a la ENE a poner la queja, y se ha dilatado porque la ENE está con muchos problemas actualmente, entonces lleguen de nosotros. Y nosotros tenemos un grupo de abogados y un grupo de ingenieros que le van a servir para resolverle los problemas. Entonces, lo vamos a lanzar, tenemos planificado lanzarlo máximo unas 3 semanas. ¿Cómo se llama el programa? Es un sistema de atención al usuario. Sistema de atención al usuario. En línea. El usuario va a poder subir su queja, ¿ya? Y va a poder subir los documentos necesarios para soporte de su queja, inmediatamente llega a nuestras bases de datos y ahí ustedes hacen el análisis. Nosotros le vamos a dar seguimiento hasta resolverse. Ya sea que no tenga iluminación, que un poste caído, que un sobrecosto, todo ese tipo de, por ejemplo, la distribuidora por lo general, y eso se ha dado mucho con EEH, se le quema el televisor, a mí me pasó. Estaban haciendo cambios de aisladores, creo, en la línea, y cuando metieron el interruptor, me quemaron el televisor. Bueno, me voy a EEH, que es un dolor, ustedes dan un dolor de cabeza llegar a esas oficinas. No lo dice usted como experto. No lo atienden a uno. Sí. Entonces yo llegué como un usuario normal y le digo, miren, atiéndanme. No, me dice, ahí tenés que esperarse. Nunca me resolvieron, yo mejor arreglé mi televisor y ya pues. Pero no es así. El distribuidor debe atender y evitar este tipo de problemas, porque gracias a la mala operación de algún mantenimiento que hacen, le hacen daño al usuario final, y ahí es donde entra el regulador. El regulador viene y dice, no, espérate, por culpa tuya se quemó el refrigerador y se quemó esto de la población, del usuario, entonces yo tengo que tener una normativa, de hecho existe la normativa de distribución, en donde se plantee cómo se va a solucionar este problema. Nosotros somos jueces, somos, ¿cómo es que se llama?, supervisores del mercado eléctrico. Actualmente no solamente estamos en temas normativos, sino que también estamos en temas de fiscalización. Vamos a fiscalizar a los agentes del mercado, ya sean generadores, etcétera, ¿no? Qué bien, excelente información. Doctor Flores, estamos ya en la recta final del Foro Gobierno Abierto. Yo quiero cederle, amigo, un par de minutos finales para que deje un mensaje sobre esta interesante política de ahorro energético para las familias, para las empresas, para las industrias, también este programa de atenciones para los usuarios de la energía eléctrica y, en fin, desde luego, la conceptualización de una CRE efectiva de la mano del pueblo hondureño. No, muchas gracias de nuevo por la invitación. Yo quiero pues estimular a la gente, a la población, para que nos acompañe en esta nueva realidad. Hemos vuelto a la democracia y en esta democracia pues las instituciones se están recuperando poco a poco, y un Estado recuperado pues va a beneficiarnos a todos, ¿verdad?, a toda la población. ¿Cómo ahorrar energía? ¿Y para qué le va a servir? Los invito a que no abran tanto la refrigeradora, utilícenla solamente para lo que sea necesario, a cambiar sus lámparas a lámparas LED. Las lámparas LED son duran más, la vida útil es mayor, y a la larga pues les sale más barato. Utilicen la plancha de una manera racional y sobre todo también la estufa,
¿verdad? Como ya les digo, la estufa impacta mucho en el pago de la energía eléctrica. Dentro de pronto, en agosto, la concesión de esta empresa que ha venido a sangrar las finanzas del Estado se va a terminar. La ENE está trabajando en la recuperación de la distribución, de la distribuidora, y se vienen cosas mejores. Van a ver cómo esas fallas, ¿no?, que por falta de inversión se dan, llueve un poco y en algunas colonias pues se quedan sin energía eléctrica, ese tipo de cosas van a irse solventando poco a poco. Así que los invito a ahorrar, que al final pues no solamente le va a beneficiar en su bolsillo, sino que también nos va a beneficiar a toda la sociedad. Muchísimas gracias. Doctor Flores, a nivel centroamericano, en aspectos tarifarios, ¿cómo está Honduras? En aspectos tarifarios, como le digo, la energía eléctrica se utilizó aquí como un producto transable, un commodity, vía decreto, ¿no? Entonces se están cambiando estas leyes, estos beneficios, ¿verdad?, que tuvieron que haber sido limitados. Entonces la energía está un poco alta en realidad, pero no es la más alta de la región. Por ejemplo, Costa Rica tiene la energía eléctrica más cara, ¿no? Si bien es cierto, tiene un sistema muy confiable, pero la energía eléctrica en Costa Rica es cara. Y a pesar de eso, llegan las inversiones. ¿Por qué? Porque es un producto de buena calidad y confiabilidad. Alguna vez estaba con alguien y me dice, mira, yo estoy dispuesto a pagar, pero que me funcione. Correcto. Ya. Si me van a cobrar por calidad y porque me van a poner un poste nuevo, canudo, yo lo pago, porque necesito la electricidad. Entonces, ese tema, ver el precio de la energía así, de una manera que aquel es más caro, aquel es más barato, pues hay que ver por qué. Aquí lo que ha pasado, pues justamente eso. Se ha encarecido la electricidad por decreto. Entonces lo que hay que hacer es mover estos decretos. Por otro lado, cada país en Centroamérica tiene sus propias realidades. Guatemala tiene una realidad bien competitiva, tomada por el privado, incluso el regulador. El Salvador, un país pequeño. Nosotros lo que hace falta es que la creación de políticas públicas y poner claro que este producto en Centroamérica y en este país, el único país de Centroamérica, es de derecho humano. Doctor Wilfredo Flores, comisionado de la Comisión Reguladora de la Energía Eléctrica en nuestro país. Gracias por haber estado con nosotros, importante información, detalles. Por favor, ahorremos energía en nuestros hogares, si somos empresarios, pues en nuestras empresas, si somos industriales, en nuestras industrias, porque si bien es cierto, el gobierno de nuestra presidenta Xiomara Castro Sarmiento quiere darnos tarifas de la energía eléctrica altamente competitivas, favorables, pero como contraparte, para ayudar a que se compre menos combustible, que está carísimo y puede estar más caro en los próximos meses, ahorremos desde nuestros hogares, desde nuestras casas. Con estas simples medidas cotidianas podemos reducir, ya lo dijo el doctor Flores, el consumo de energía eléctrica al mes, que después, también como lo dijo, va a ser dinero extra que lo podemos utilizar en otras demandas del hogar. Así que, gracias amigos televidentes por estar con nosotros. Con permiso, que pasen una maravillosa noche. Que estén bien.